Buenas tardes, en el día de hoy les venimos a hablar sobre el desempeño del pavimento y la forma en la cual éstas se evalúan para determinar su proceso de rehabilitación, basado en el capítulo 9.5 del libro de Jan Wall. Mis compañeros son Daniel Cordero, Julio Santaprada, Leonardo Chávez, María Camila Sánchez, William Naranjo y quien les habla, Rubén Amado. Para ayudar a evaluar los pavimentos se crearon unos sistemas expertos. Esto se debe en que en gran medida la evaluación y rehabilitación del pavimento no es una ciencia totalmente exacta y depende en gran medida de la experiencia y juicios del ingeniero. Por lo tanto, se han creado estos programas que permiten mezclar los dos tipos de conocimiento que se tienen en el campo, que son el conocimiento determinista y el conocimiento heurístico. El conocimiento determinista es aquel que se basa en todo tipo de teorías y libros que se han publicado. El conocimiento heurístico es el conocimiento subjetivo y privado del ingeniero que está realizando este proceso. Los sistemas son programas de computadora que se encargan de mezclar el conocimiento heurístico con el conocimiento determinista, ya que muchos de los procesos es muy difícil desarrollarlos solamente mediante un enfoque teórico. Los sistemas expertos se basan en tres componentes básicos, que son la base del conocimiento, un mecanismo de inferencia y el contexto. La base del conocimiento es el que tiene toda la información empírica y objetiva. La inferencia es la encargada de buscar a través del conocimiento las respuestas a cada uno de los problemas que se están presentando. El contexto es el espacio de trabajo que tiene toda la información reciente y relevante que se ha presentado. Finalmente, tiene una interfaz que se encarga de explicar cada estrategia que se va a emplear para resolver el problema. El objetivo de estos programas es simplemente articular el conocimiento de los expertos con un sistema que le permita la toma de decisiones de una manera más rápida y eficiente. El programa que les vamos a explicar se denomina SPIR, cuyas siglas en inglés traducen un sistema experto para la evaluación y rehabilitación del pavimento. Fue desarrollado por la Universidad de Illinois en el año de 1989. Este programa identifica los tipos de deterioro que ha sufrido el pavimento y las posibles causas del mismo. Es aplicable solamente para pavimentos rígidos, exceptuando el tipo PCP. Para ese no es aplicable. La evaluación del pavimento comienza con la recolección de algunos datos básicos. Entre ellos se encuentra el diseño, construcción, tráfico, clima, y también se adjunta una inspección visual desarrollada por un experto. Después se evalúan ciertas áreas críticas dentro de las cuales se encuentra la estructura, la rugosidad, el drenaje, el deterioro de las articulaciones, resistencia al deslizamiento, el sellado de las juntas, durabilidad del concreto y la pérdida y soporte de hombros. A continuación se produce un resumen de las deficiencias encontradas y al interactuar con el ingeniero se formula una estrategia de rehabilitación. Finalmente, el programa crea un resumen en la cual se tienen las recomendaciones físicas y las predicciones a futuro si el pavimento no se hace una rehabilitación junto con la estrategia de rehabilitación que se va a implementar. Yo les hablaré acerca de SETRE. SETRE, sus siglas en inglés son Surface Condition Expert. Es una institución de especialistas para las condiciones de la superficie, cabe resaltar, para la rehabilitación de un pavimento. Actualmente se aplica para los pavimentos flexibles. La información en la base del conocimiento se puede representar de varias maneras. La más usual son con declaraciones sí, entonces ¿qué? Por ejemplo, si existe una grieta transversal y el ancho de la grieta es mayor a 3,2 milímetros, ¿qué se procede a hacer? Pues se hace un sellado. Los lenguajes de programas como LI, SP y Prolo se pueden usar para construir sistemas para los especialistas. También se utilizó un shell llamado ETSIS en 1985, perfeccionado para su uso con computadoras personales IBM y otras semejantes a estas. A continuación les hablaré de las fallas más comunes en los pavimentos flexibles a considerar. La primera son las grietas longitudinales, que como se puede observar van a favor del flujo vehicular. La segunda son las grietas de cocodrilo. Como se puede observar, la imagen tiene una similitud a la piel de cocodrilo, valga la redundancia.
Las terceras son las grietas en bloque. Estas grietas, como se muestra en la figura de fondo blanco, tienen forma de bloques. La cuarta son las grietas transversales. Estas grietas van en sentido perpendicular al flujo vehicular. A continuación se muestra una lista de estrategias de rehabilitación y mantenimiento entre paréntesis RAM, de la cual se extrae un subconjunto para formar un conjunto factible de combinaciones de tipos de fallas. El primer paso es no hacer nada, ya que no hay una estrategia para la vía. El segundo paso es una imprimación de riego de liga, también conocido como sello negro. Como se observa en la figura, el carro tanque está irrigando una emulsión asfáltica que está compuesta por un aceite líquido delgado. El tercer paso es un revestimiento sellado. El revestimiento sellado es un proceso de 2 pasos, siendo el primer paso la aplicación de una emulsión asfáltica y luego el extendido de una capa de triturado. El paso número 4 es un doble revestimiento sellado, y para este doble revestimiento sellado, este se aplica sobre el revestimiento sellado anteriormente mencionado con emulsión asfáltica, y luego se aplica el agregado fino, siendo este de 1/4 de pulgada. Para los pasos 5, 6 y 7 se pueden observar las capas finas de HMA, que son la capa delgada con espesor de 31 milímetros, la capa media que varía entre 31 a 76 milímetros y la capa gruesa con un espesor mayor o igual a 76 milímetros. El paso número 8 es un trazado de fricción. Este trazado de fricción es una capa delgada y permeable de asfalto que se aplica a la superficie de pavimento. El paso número 9 es un relleno de grietas, como se observa en la imagen. Se rellenan las grietas existentes. El paso número 10 es reconstruir. Como se refleja en la imagen, se reconstruye la carpeta asfáltica. El paso 11 es la mezcla asfáltica en caliente, esta es reciclada. El paso 12 se hace un fresado, se sube el nivel y se hace una capa media. Buenos días, mi nombre es María Camila Sánchez. El día de hoy les voy a explicar qué es un modelo predictivo y voy a hacer énfasis en el programa PDMAP, por sus siglas en inglés, Probabilistic Distress Models for Asphalt Pavements, y su uso en los pavimentos flexibles para predecir agrietamientos por fatiga. Modelos predictivos. A modo de definición, los modelos predictivos se basan en un conjunto analítico de métodos que involucran diferentes técnicas computacionales y diferentes programas con el fin de efectuar predicciones sobre el futuro, basándose en datos pasados. Un modelo predictivo se basa en la recopilación y en el análisis de datos por medio de diferentes programas, en este caso el PDMAP, para predecir posibles comportamientos, posibles fallas. El programa PDMAP es el programa usado en el libro de Yang Huang para modelar la ecuación de repeticiones de carga o de repeticiones permitidas de carga antes de que el pavimento presente grandes agrietamientos por fatiga. Este programa permite modelar varios parámetros como la variación diaria en el tráfico, variaciones de temperatura, también permite modelar parámetros como el crecimiento anual del tráfico, también permite predecir el deterioro de los materiales. Agrietamiento por fatiga. Es necesario recordar que una falla por fatiga sucede cuando un pavimento es expuesto a más repeticiones de las que puede soportar, o sea, a más repeticiones de carga que las admisibles, generando un agrietamiento en la estructura del pavimento. También aparece como resultado de fuertes heladas, como se puede ver en la figura número 1, en esta figura, y por medio del programa PDMAP se modelaron las ecuaciones para predecir el número de repeticiones de cargas permitidas cuando se producen grietas superiores al 10 y al 45% del área en la trayectoria de la rueda. Estas ecuaciones son las siguientes, que es la ecuación número 1 y la ecuación número 2 para 10 y 45%, donde NF es el número permitido de repeticiones para el agrietamiento por fatiga, donde ET es el esfuerzo de tracción horizontal en el fondo del asfalto
y donde E1 es el módulo resiliente de la capa de asfalto en PSI. Es muy importante resaltar que estas ecuaciones son solo válidas en condiciones determinadas, ya que las constantes usadas fueron basadas en unidades habituales de los Estados Unidos. Para concluir, es importante destacar que la modelación de predicción de PDMAP se basó inicialmente en las observaciones de grietas y abollamientos en la prueba de carreteras realizada por el AASHTO, antiguamente ASHO, y los factores de cambio obtenidos fueron del 13% para el 10% de agrietamientos y el 18.4% para el 45% de agrietamientos. Es por esto que es necesario tener en cuenta de que estos valores son para esa prueba de carretera y no se podrían aplicar para suelos o para pavimentos con condiciones diferentes a las aplicadas en esa prueba de carretera. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Alejandro Santa y les voy a exponer los modelos predictivos en cuanto al agüellamiento y agrietamiento por bajas temperaturas. Bueno, en cuanto a routing o agüellamiento, este es un tipo de falla en el que se presenta deformaciones permanentes en la capa asfáltica debido a cargas excesivas de tráfico o malos procesos constructivos. También se ve bastante influenciado la temperatura a la cual se encuentra el pavimento. PDMAP trabaja dos ecuaciones, las cuales dependiendo del espesor de la capa en la cual se trabaje, se utilizará una u otra. RR es la tasa de agüellamiento en micropulgadas por repetición de carga por eje. Omega sub 0 es la deflexión en la superficie en milésimas de pulgada. N sub 18 es la compresión vertical de tensión bajo la mezcla asfáltica en caliente. En PSI, sigma sub c es el equivalente de carga por eje sencillo. Un ejemplo es el desarrollado por Yang Huang. Aquí se muestran las características del pavimento y la subrasante y las condiciones de carga. Y las figuras que se encuentran al lado son para determinar factores para el cálculo de la ecuación que se mostró, en las ecuaciones que se mostraron ahorita. Primero se calcula el radio de contacto y por consiguiente se tienen las relaciones H sobre A y A sobre H y la relación entre módulos resilientes. A partir de esto, de estas relaciones, se sabe que se trabaja con un sigma sub c de 0.075 Q y un F sub 2 de 0.24 para así obtener la deflexión en la superficie, que es omega sub 0. Ya luego se introducen estos datos en la ecuación y luego se multiplica por el número de repeticiones que anteriormente se había dado, que era de 1.000.000. Bueno, Low Temperature Cracking o agrietamiento por baja temperatura. Este se puede determinar si se sabe las características de rigidez de la mezcla y su resistencia a la fractura en función de la temperatura y el tiempo de carga. Y también si se disponen datos de temperatura en del sitio. Bueno, se trabaja con dos ecuaciones para saber el índice de agrietamiento. Sin embargo, esta es la más simplificada, donde I es el índice de agrietamiento, S sub vid es el módulo de rigidez del asfalto en condición original, en kilogramos centímetro cuadrado, determinado por el nomograma de Van de Poel, usando un tiempo de carga de 20.000 segundos y una temperatura de diseño invernal. H es el espesor total de la capa de asfalto en pulgadas, A la edad del pavimento en años y bueno, M es la temperatura de diseño invernal en grados centígrados y D es el tipo de subrasante con la cual se trabaja. Bueno, este último D es un coeficiente que depende de la subrasante. Entonces un ejemplo de cálculo es el desarrollado por Yang Huang, en el que una capa de asfalto de espesor de 4 pulgadas, con una rigidez de cemento asfáltico en su condición original de 205 kilogramos centímetro cuadrado, una temperatura de diseño de menos 27 grados centígrados y arena como subrasante, se obtuvo un índice de agrietamiento de 7.6 a los 5 años de edad, tal y como se muestra en el desarrollo. Hoy en día, gran cantidad de investigaciones a nivel mundial se están llevando a cabo con el propósito de formular ecuaciones de regresión que permitan medir el desempeño de un pavimento rígido. Esto se puede desarrollar mediante regresiones lineales o no lineales y el objetivo final será encontrar esas variables que harán parte de la ecuación.
Uno de los ejemplos más notables los podemos encontrar en la ecuación de regresión de diseño ASHTO para pavimentos rígidos. El final de esta ecuación será determinar el D, el espesor de la capa. Por otro lado, tenemos que en Colombia, debido a la diferencia de factores, ya sea materiales, clima y construcción, no se ha logrado encontrar un modelo que permita unificar el diseño de pavimentos rígidos mediante una ecuación. Ha sido muy complicado aquí en Colombia. Como mencionamos anteriormente, la ecuación de diseño de la ASHTO para pavimentos rígidos es uno de los ejemplos más notables de una ecuación de regresión para medir el desempeño de un pavimento rígido. Como podemos ver aquí encontramos la ecuación, esta la sacamos de la ASHTO de 1993. Por otro lado, tenemos aquí los diferentes parámetros que se necesitan para aplicar la ecuación. Entre ellos se encuentran tráfico futuro estimado, confiabilidad, desviación estándar, diseño de pérdida de servicio, módulo elástico del concreto, módulo de rotura del concreto, coeficiente de transferencia de carga y coeficiente de drenaje. Son los parámetros básicos necesarios que se necesitan. Como podemos ver en la presente imagen se encuentran algunos ábacos. Estos fueron realizados gracias a la ecuación de regresión de la ASHTO para pavimentos rígidos. Como mencioné anteriormente, el objetivo es determinar el D, el espesor de la capa. ¿Y cómo se hace esto? En primer lugar, ingresamos por aquí, por el módulo elástico. Después continuamos por cada una de estas reglillas donde se encuentran los rangos en los cuales oscilan los parámetros que necesitamos. Y vamos uno por uno, parámetro por parámetro. Por aquí llegamos y cortamos por la parte izquierda de la tabla. Por otro lado, aquí de la parte inferior vamos ascendiendo, cortando y ascendiendo hasta la parte superior. Entonces, donde corte por la parte izquierda y por la parte inferior, ahí vamos a determinar el espesor de la capa. Entonces, aquí es muy claro que se puede no solo determinar el espesor de la capa, sino que se pueden evaluar determinados parámetros y en especial el desempeño, teniendo en cuenta diferentes factores, ¿no? El índice presente de serviciabilidad es un parámetro que permite medir el desempeño de pavimentos rígidos. Anteriormente se calculaba mediante la rugosidad, pero surge la necesidad de relacionar la serviciabilidad con el deterioro físico y por ende surge el modelo de PSR expresado en JPCP y JRCP. Podemos ver aquí las dos ecuaciones y dos diferencias notables. El coeficiente de correlación es de 0.58 para JPCP, menor que el coeficiente de correlación para JRCP, ya que aquí los datos son, digamos, más próximos. Y en cuanto al número de muestras, pues tenemos muchas más muestras para JRCP que para JPCP. Escalonamiento en juntas transversales de las losas de concreto o transverse joint faulting es un tipo de deterioro que se presenta en el pavimento y se caracteriza por un desnivel en las juntas entre dos losas de concreto. Se han intentado elaborar modelos a partir de datos tomados en campo que se registran en bases de datos y elaborar estos modelos para poder hacer un cálculo de manera sencilla. Yang Huang presenta dos modelos para realizar estos cálculos. Estos modelos se basan en condiciones mecánicas e empíricas, por lo que son basados también en datos recolectados. Aunque en el libro de Yang Huang no lo mencionan, existen dos modelos para determinar las ecuaciones modelo, para calcular estos escalonamientos. El primer modelo es absoluto y el otro es incremental. El modelo absoluto se basa en que parte desde el año 0 de la construcción hasta el año que se desea evaluar, y el modelo incremental es aquel en el cual el tiempo o el periodo a evaluar es desde la actualidad hasta el año en cuestión. El incremental tiene la ventaja de que como parte de las condiciones actuales del pavimento no se necesitan tal vez datos que no son de conocimiento en ese instante. Yang Huang presenta primeramente un modelo para losas de pavimento con dovelas o dowels, en el cual el ajuste de este modelo a los datos fue del 0,67, el ajuste o el R cuadrado, con una muestra de 559 datos. En un trabajo realizado por Bustos, en el cual se encuentra la bibliografía, encontramos la comparación entre los modelos incrementales y los modelos absolutos. Él encontró que para su caso en específico, con los datos que él trabajó y el ajuste que él hizo, no se presentaba mayor diferencia
entre ambos modelos, tal como ustedes pueden observar en la gráfica que les presento. El movimiento en las juntas transversales o transverse joint spalling es un tipo de deterioro que suele presentarse en las losas de concreto del pavimento y también se han elaborado modelos para poder calcular este tipo de deterioro en el pavimento. Yang Huang presenta también dos modelos, uno para JPCP y otro para JRCP, que es para losas con o sin refuerzo. Estos modelos también se analizaron con base a datos recolectados en campos, se establecieron las ecuaciones o los modelos que mejor se ajustaran a los datos y se dieron también pues, el ajuste de los datos para cada tipo de modelo. Por ejemplo, para el JPCP se dio un ajuste del 0,59 que corresponde pues, al R cuadrado para una muestra de 262 datos. Existen una gran cantidad de modelos debido a que los autores cogen bases de datos y hacen sus propios modelos que se ajusten a estos datos con sus variables respectivas. Solminahak presentó un estudio en el cual comparaba el efecto del clima en el desprendimiento de las juntas de las losas de concreto. Encontró que para climas cálidos y húmedos se presenta un bajo porcentaje de desprendimiento y que para climas más fríos se presenta un porcentaje un poco más alto. Si desean entrar a consultar cada uno de estos modelos y ver las variables que se incorporan, pueden entrar a consultar la bibliografía que presentamos en esta exposición.